min é un placer teros aquí a que nos falamos todas nós, teros aquí a varias entre bases e a Yoga Plumur. A verdade é que é a primeira vez que organizamos isto así. Que pasa? É a primeira vez que organizamos isto así e eu creo que ten, bueno, que seguramente o faremos máis veces. Isto ten que ver con que cando organizamos e empezamos a montar que peligro. Cando empezamos a organizar as sesións deste ano, queríamos dedicar un espacio a historia da ciencia en sentido estricto, que nunca o fixemos, si de forma colateral, pero non directamente, e ao final nos parecía que, bueno, pues a aportación de María Jesús e de Lino podría ter sentido conjuntamente, xustamente porque teñen posicións matizadas, ou poden introducir posicións matizadas sobre un tema do que aquí sabemos relativamente pouco, en que se traballa marginalmente, non é o centro do que nos traballamos en absoluto. Chegamos á cuestión da tecnoloxía, pero non exactamente desde o punto de vista da historia da ciencia. E por eso, bueno, nos pareceu que conocíamos os seus traballos de vello, seguíamos os de vello, e no caso de Lino non moi de vello, porque ele é moi novo, pero sí que conocíamos os seus traballos e sobre todo conocíamos tamén o seu último libro dos enxeñeiros de Franco que comentamos, e valoramos e falamos del, entón este era un libro que era interesante. Lino é Ramón y Cajal en estes momentos na Universidade de Sevilla e, bueno, ten un periplo a pesar da súa xuventude, que xa non é tanta xuventude tampouco como o resto de Ramón y Cajal por aquí, non? Que tamén é Ramón y Cajal, sí. Efectivamente. Pero digo que ten un periplo longo por universidades europeas e norteamericanas, unha formación moi sólida e nese sentido, bueno, pues é un placer tenerlo hoy aquí, ¿no? Os dos van a falar do mesmo, de ciencia e circulación do coñecemento na España de Franco, e nese sentido entronca moito precisamente con o tipo de preocupacións e de preguntas que nos facemos e que casi todo o mundo que está aquí está facendo tesis sobre o tema que fai en relación con o régimen de Franco, ¿no? E xustamente este é un indicador que algunos sabemos ben, ou é unha vía de entender millor precisamente o tipo de respostas que podemos dar a algunas preguntas, menos simples, un pouco máis complexas, máis matizadas, e por eso están aquí. E no caso de María Jesús, que así xa aproveito para presentarla tamén, e logo xa simplemente cando acabe el Lino, pois pasa ela. No caso de María Jesús, bueno, é unha investigadora de moi longa trayectoria tamén, como Ramón, e como eu mesmo, tamén é Ramón y Cajal nese sentido, e neste momento está no CSIC, desde hai xa bastante tempo, pero ten unha formación ademais como química, quero dicir que é a súa primeira profesión e a súa primeira formación. En ese sentido chega a historia da ciencia, traballou moito sobre temas de ciencia, ten un libro nese sentido que foi un libro que era do 2007, se non recordo mal, e traballou tamén coeditora do libro Océanos de Ciencia Española, de política científica en España, quero decir, e últimamente, foi por lo que con ela conocín, bueno, últimamente non, xa de tempo traballar sobre unha vía singular que é a enerxía atómica en España, ¿no? E que ten moito interés tamén e enlaza, por certo, con investigacións que aquí se fan desde outro punto de vista, que é justamente non a construcción tecnolóxica, científica e industrial dese asunto ao longo do franquismo, sino coa resposta político-social e dos movimentos sociais ambientalistas que algúns demos que divertir. O sea que me parece que tenemos unha sesión moi interesante. Pararemos a tomar un café en algún momento, porque vamos a estar aquí 4 horas a palo, pero temos tempo por diante para poder falar, para que falen eles e para que discutamos nós. Imagino que alguna xente se confundiría, como isto sempre es a las 12 e hoy es a las 10, que es una cosa diferente, pero bueno, no os preocupéis si va llegando gente a la presentación. Es tu turno, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por venir y gracias a los organizadores. La verdad es que es un gusto
ir con María Jesús a un acto conjunto. Yo tampoco he estado en muchos actos de este tipo. Hace poco estuve en uno en Granada organizado por la Sociedad Española de Historia de la Medicina, que era todo un congreso de 2 días organizado como presentaciones cruzadas. Un autor presentaba el libro de otro y ese otro presentaba el libro de ese autor, y la verdad es que es curioso. Pasa que mi compañero de mesa no vino, con lo cual tuve yo que presentar 2 libros. En este caso, pues sí que vamos a estar 2 y es un formato curioso. Y luego, claro, el grupo de Instagram, pues la verdad es que es un lujo venir a hablar aquí. Sobre todo yo voy a intentar, porque estoy aquí, voy a intentar hablar más de los temas de este libro, que tienen que ver con historia agraria y todo eso, que es un poco como traer hierro a Bilbao, pero bueno, así luego hay más para la discusión. Y para facilitar la discusión, pues voy a intentar presentar así una tesis o una serie de propuestas historiográficas de manera más o menos simplificada y directa, y así ya pues en el turno de preguntas las descuajáis. Entonces, yo quería empezar introduciendo la cuestión como una paradoja. Y la paradoja es esta gráfica de Prados de la Escosura. Prados de la Escosura, crecimiento económico español de 1850 al 2015, después de discutir qué se está midiendo realmente cuando se mide el Producto Interior Bruto, pues ofrece esta gráfica, que más o menos, esto es de 2017, que más o menos es que bueno, muchas fluctuaciones en un crecimiento continuo, caída brutal en la Guerra Civil y primeros años del franquismo, y al final de la década de los 40, un poquito antes, se alcanzaría el nivel de la Segunda República, y después, desde el principio de la década de los 50, crecimiento continuado en eso que llaman el milagro económico español, que sobre todo se consolida en los 60, pero que según Prados de la Escosura está ya muy visible en la década de los 50. La paradoja que yo quería presentar es si la historiografía económica, la historiografía industrial y la historiografía agraria, entre otras, presentan una imagen de la investigación científica y tecnológica en España como un yermo, ¿cómo se explica este crecimiento? Esa es la paradoja, dado que en las sociedades industriales podemos estar de acuerdo en que dependen en cierta medida sus economías pues de las ciencias y las tecnologías que ocupan muchas partes de la sociedad actual, de la producción, etcétera, etcétera. Ya digo que esta es una manera simplificada de presentarlo, entre otras cosas porque creo que ha cambiado bastante la historiografía en los últimos 15 años, y ya poca gente, al menos dentro de historia de la ciencia, diría que en el plano de investigación científica y tecnológica el primer franquismo fue un yermo. El segundo ya es más claro que no, pero dirían, hay trabajos de diversa factura que explican pues, proyectos de investigación llevados a cabo en determinadas áreas y todo eso. Para esta paradoja hay varias soluciones. Una solución es decir, que ahora voy a hablar un poco más de él, de Carlos Barciela, uno de los padres de la historia agraria de España, pues una de las soluciones más o menos, tenemos simplificando, es decir, el crecimiento no tiene absolutamente nada que ver con las políticas económicas internas españolas ni con la situación, sino que fue a partir de los planes de estabilización cuando entra capital extranjero y entran planes de estabilización económica extranjeros, y más o menos pues eso explica el crecimiento. Eso, de nuevo estoy haciendo un poco una caricatura, pero eso está un poco disuelto en bastante de la literatura que hay, que es, bueno, sí, hubo crecimiento, pero fue a pesar del régimen y de su política económica, que la política económica, sobre todo en los años de la autarquía, fue, pues los adjetivos normales son fracaso, etcétera, etcétera. El problema de esa solución es esta gráfica, porque el crecimiento empieza en los 50, que como sabemos pues los primeros créditos americanos son ya del 49-51, los pactos con Estados Unidos son del 53, o sea que también a lo mejor se podría explicar la gráfica atendiendo a la ayuda externa, a las conexiones con el exterior desde los 50, no digo que no, pero en principio ese sería un problema, oye, que no se puede retrasar el crecimiento hasta la década de los 60, digamos, porque ya hay los 50.
Y el segundo problema es, creo que más serio, y tiene que ver con el tipo de casi, no ya postulado historiográfico, sino postulado político que supone esa asunción. Y es que más o menos ese es el relato del neoliberalismo. Es que cuando se abren los mercados y entra capital extranjero en cualquier país, pues el crecimiento ya se explica solo, digamos. Cuando sabemos por experiencia de muchos otros países que eso no es necesariamente así, y además sabemos por historia de la tecnología que la transferencia tecnológica nunca se da de manera pura, sino que siempre requiere una adaptación por parte de quien la recibe. O sea, que tiene que haber un mínimo de red de infraestructuras, de capital humano, etcétera, etcétera, en el país receptor para que pueda suceder esa transferencia tecnológica, que estaría a la base, por supuesto, de la industrialización de la economía española, que ocurre pues, a partir más o menos, cuando el sector industrial supera al agrario, es más o menos 1953, 1955. Otra solución a esta paradoja es esta frase de Guirao, que es decir, historiadores económicos dejen de solamente machacar, dice él, con qué explica el fracaso de la política económica de la autarquía, por qué la autarquía fue un desastre. Dejen de machacar con ese tema, o solamente con ese tema, siendo un tema importante, y vamos a intentar entender qué mecanismos, además de las instrucciones, qué mecanismos positivos, digamos, no solo negativos, no solo de obstrucción, sino qué explica que España fue parte de la edad de oro del capitalismo europeo. Eso es lo que va a ser clave, sobre todo al final de mi charla. Edad de oro del capitalismo europeo. Hay otra solución, que no es que sea una solución, sino un irse por la tangente, que es más o menos la mía, que es simplemente que yo no soy historiador económico. Hay muchísimas críticas al concepto de que la innovación tecnológica va seguida necesariamente siempre de un crecimiento económico. No es así. David Edgerton ha argumentado en muchas ocasiones que es precisamente muchas veces las tecnologías no innovadoras las que explican el crecimiento económico o el funcionamiento de una economía. Ahora hay muchos historiadores de la tecnología que en vez de centrarse solo en investigación de innovación, se centran en investigación de adaptación, cómo adaptar tecnologías que ya existen, y sobre todo en mantenimiento, reparación, todo ese tipo de cosas que son una parte importante del mundo de la ingeniería, de las ingenierías diversas, y que si nos centramos demasiado en la innovación, pues se nos pierde. David Edgerton también tiene este artículo aquí, donde por cierto pone a la España del primer franquismo como uno de sus ejemplos de la imbricación entre política económica y economía política, por decirlo así, o más bien entre ciencia, entre investigación científica y economía política. Lo que viene a decir es no podemos utilizar la ciencia como un mero indicador de crecimiento económico o algo así, sino que hay que ver en cada contexto nacional, regional, transnacional, hay que ver cómo la investigación científica es afectada por un entramado de relaciones económicas, militares, etcétera, pero también cómo la investigación científica y técnica ayuda a conformar, a configurar ese entramado en diferentes direcciones y no otras. Y digamos que esa es la perspectiva que intento adoptar en el libro, que no es un libro de historia económica, vamos, es un libro de historia, tampoco es un libro de historia de la ciencia y la tecnología, es un libro sobre todo de historia política del régimen de Franco. Aunque hay una versión previa en inglés que es distinta, es más centrada en el primer franquismo, en este pues intento abarcar más partes del franquismo y no solo tecnologías y economía política, sino el papel de las ciencias
en conformar las relaciones internacionales. Es decir, dos patas importantes de toda sociedad política, como es la base económica y las relaciones internacionales, pues tienen que ver con las ciencias y las tecnologías, no solo configurándolas, o sea, no solo es el interés para historiadores de la ciencia, que la pregunta clásica es, bueno, ¿cómo la sociedad influye en la ciencia? No, sino que tiene interés para la historia general del periodo, porque dice cómo la ciencia influye en la sociedad, ¿no? por cambiar la flecha de dirección. Esta diferencia en parte disciplinaria entre el interés por explicar el crecimiento económico y el interés por explicar las relaciones más amplias entre ciencia y sociedad política, creo que está a la base de un debate reciente entre Carlos Barciela y yo mismo, que no sé si conocéis o no. Sí. Salió la semana pasada. Digo, no sé, me habrán invitado por eso, ¿no? No fue por eso. Y bueno, voy a contarlo en cualquier caso, porque aunque lo he publicado este lunes, creo, en Seclavin, que es la revista de historia contemporánea de la Universidad de Barcelona, y invitaron a Barciela a escribir una reseña y se marcó 70 páginas. y entonces le dijeron, a ver, que esto es una reseña, cómo lo hacemos, no sé qué, y decidieron ellos hacer más bien una sección de debate. Con lo cual ha aparecido su reseña, que pasada al formato de la revista son 60 páginas, que es más razonable, y mi respuesta, que son unas 10 páginas o algo así, que tampoco importa, vamos. Y la verdad es que ha sido un gusto porque, como decía, pues Barciela es el padre, vamos, de la historia agraria contemporánea en España, y bueno, que le dedique tanto esfuerzo a leer el libro y, según él, a refutarlo, pues la verdad que está muy bien. Y como yo soy joven e inexperto, como ha señalado Lorenzo, pues el libro joven e ingenuo, el libro pues tiene errores, y por lo tanto que alguien, y el libro además es ambicioso, porque ya digo, habla de muchas disciplinas distintas, habla de muchos años distintos, intenta ser una historia del franquismo a través de la ciencia y la tecnología, con lo cual el que mucho abarca poco aprieta. Seguro que hay fallos, y Barciela señala algunos que yo le agradezco mucho, y bueno, pues, así lo digo en mi respuesta, que efectivamente hay cosas que están bien señaladas. Pero en general creo que ha malinterpretado, digamos, la tesis central del libro. No sé cómo explicar esto, me parece que hay un fondo político en todo esto. No, me parece, de hecho, que la explicación sencilla es que cuando se habla de franquismo y de historia del franquismo, como sabéis muy bien en este grupo, pues se está hablando a la vez de historia, de memoria, de política contemporánea prácticamente, porque es un tema que está en el aire. Y entonces Barciela creo que ha interpretado mi libro prácticamente no, lo ha interpretado así porque lo dice, como una defensa del franquismo. Incluso yo digo que hay que reevaluar la figura del dictador, y él da por supuesto que se trata de una reevaluación positiva. Incluso hay un párrafo que dice que yo vengo a decir que Franco no solo era un gran científico, sino que era feminista, y que pudo controlar la inflación económica con una sola mano o algo así. Eso es una caricatura de lo que yo digo. Yo, cuando hablo de reevaluar la figura del dictador, me refiero a una cosa que es conocida de los historiadores, que es que, aunque el periodo se llame franquismo y aunque Franco consiguiera mantenerse en el poder durante tantos y tantos años y tantos gobiernos, el nombre franquismo pues tiene algo de engañoso, porque el régimen no es solo un tipo, eso es imposible. El totalitarismo no existe, tampoco ni la Inglaterra victoriana era la reina Victoria, ni el estalinismo sobre Stalin, sino que para entenderlo hay que estudiar a lo que los sociólogos llamaban las familias del régimen y todo eso, y yo lo que vengo a decir es que una familia muy importante son los ingenieros y los científicos, que más que una familia conforman diversos grupos de poder y de interés que conforman y que son una parte activa de elementos importantes, tanto políticos como ideológicos como económicos, del funcionamiento real del régimen.
a eso me refiero yo bastante directamente cuando digo que hay que reevaluar la figura de Franco, de reevaluar la importancia de la figura de Franco en el sentido de, en parte, de evaluarla, de decir, oye, que sí, pero que un régimen no se construye solo en torno a una persona, sino que, como hacen los historiadores desde hace muchas décadas, pues hay que estudiar a otros grupos dentro del mismo. Mi respuesta, más o menos, se basa en estos puntos. El primero es, ¿qué es eso de la racionalidad económica? Como decía antes, al hablar de que los mercados se abrieron, de que España se abrió a los mercados exteriores a finales de los 50 y entró capital extranjero, y eso explica el milagro español, lo que se está adoptando es una perspectiva muy clara que coincide con las privatizaciones de los 90, básicamente, que es cuando se escribió la historia económica de este periodo. Y eso creo que no se nos puede olvidar, que por ejemplo, los análisis de Gómez Mendoza sobre las relaciones entre Suances y Unesa, sobre la electricidad, me parece que están escritas en un momento de privatización y liberalización del sector que no se puede olvidar, que es un paradigma de racionalidad económica, el neoliberal, que después de la crisis del 2008 hay que tomarse, bueno, antes también había que tomárselo con pinzas, pero ahora hay que tomárselo con muchas más pinzas. Creo que no se puede hablar de una racionalidad económica universal, válida en todo momento. Y, lamentablemente, muchas de las mejores historias de la política económica de la autarquía la han escrito historiadores económicos que son economistas y que daban por supuesto esa racionalidad económica como un parámetro universal. Ya a los historiadores de las ciencias nos pasa un poco con esto como le pasaba con los físicos que hacían historia de Aristóteles. Y oye, tú si eres físico no puedes despreciar la figura de Aristóteles porque su física no tenía en cuenta la gravedad como Newton. Tú lo que tienes que hacer es intentar entender qué tipo de lo que llamaba Kuhn y otros la física del sentido común, qué tipo de mundo y de experiencias rodeaban a Aristóteles que hacían coherente su teoría física. Pues esto sería un poco parecido. No puedes llamar irracionales a los que hacían la política económica del primer franquismo. O sea, puedes como economista, pero como historiador, nuestro objetivo debería ser entender qué elementos, qué recursos, qué ideas les llevaban a formular esas políticas económicas